Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto saludarle. Vamos al análisis semanal, edición especial de la entrevista Hablemos Claro. Hay bastantes temas de qué platicar, por supuesto, y tienen que ver con uno de ellos, con la visita que hizo la relatora de las Naciones Unidas a El Salvador, y ayer dio un informe concluyente en referencia a la visita que ha hecho a nuestro país. Bueno, precisamente ha cuestionado al gobierno de la República y las medidas extraordinarias aplicadas en los centros penales. Algunos creen que pues bastante complicado las posturas de una funcionaria internacional, pues cuando no vive aquí en El Salvador, al menos así dicen algunos que han reaccionado a este tema, y sobre todo en redes sociales, ¿verdad? Porque hay que decirlo, las cárceles prácticamente estaban en manos de grupos criminales. Desde ahí se ordenaban asesinatos y extorsiones, y algo hay que decir, ha cambiado eso, hay que reconocer, en algo ha contribuido eso. Sin embargo, pues el hacinamiento en las cárceles, que es el que más cuestiona la comisionada, es evidente, y las condiciones en las que conviven los internos en las diferentes prisiones del país, pues está claro, no son las mejores, resultado de no hay espacio para poder mantener a estas personas privadas de libertad. Vamos a hablar de eso. Y bueno, fíjense que enero cerró con 317 homicidios, 58 más que en el 2017, en el hilo conductor de lo que vamos a hablar esta mañana. Y bueno, hablar un poco de esta polémica, aunque en realidad ya en la recta final, porque hay que decirlo, después de esta semana, pues estamos en la recta final de la elección, la verdadera encuesta, que es el 4 de marzo, en referencia a cómo quedará conformada la nueva Asamblea Legislativa, cómo es que la población irá a emitir el sufragio. Hay, según las diferentes encuestas, una apatía, habría bastante abstencionismo, bastante personas que no irían a votar, pero habría que ver si en realidad están respondiendo con sinceridad en las encuestas las personas. Hoy se lanza otra importante encuesta de la Universidad Tecnológica y vamos a ver qué es lo que nos dice. Explorar el escenario político electoral de cara a las elecciones también habrá necesidad de hacerlo en el análisis. Por favor, acompáñeme, usted me conoce, yo soy Josué Nathan Bakis, el miércoles 7 de febrero del año 2018, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Estamos aquí listos, preparados. Vamos a lo último, sin tanto preámbulo. Esto que ven ustedes es precisamente la entrada ahí en la Manuel Enrique Araujo y la conexión con el Boulevard Venezuela. Precisamente la entrada de la comunidad Las Palmas. Una patrulla se desplazaba por la noche por la comunidad Las Palmas en la Manuel Enrique Araujo, como yo les decía, cuando un grupo de pandilleros se percató de la presencia de los uniformados y abrieron fuego en contra de quienes se conducían en la patrulla. En el mismo instante se montó un rastreo en la zona para poder dar con los responsables del ataque a la patrulla policial, y según se dijo, pues no se lograron muchos resultados. Una persona resultó lesionada, se presume que es miembro de la pandilla 18 y fue pues, resultado del intercambio de disparos que hubo entre miembros de grupos criminales de pandillas y policías y soldados, quienes se adentraron a esta comunidad Las Palmas, una comunidad muy pero muy conocida, se sabe, aquí en la ciudad.
al poniente de la ciudad. Ahí en la Manuel Enrique Araujo está la entrada a esta comunidad. Y pues se confirma un miembro de pandillas herido, resultado de este enfrentamiento, de este incidente, pero no se reportaron más capturas a pesar de que las autoridades hicieron un operativo para poder capturar al resto de sujetos que atacaron a la patrulla policial que hacía su labor rutinaria por la zona. Bien, acá ya con nuestros panelistas de todos los miércoles, Juan Ramón Medrano. Buenos días, a la orden. Señor Marvin Aguilar, desde la ciudad de San Miguel. Yo quiero aclarar que yo sí manejo cuando conduzco un carro. Buenos días a los paisanos migueleños y a El Salvador que no tengo. Te sumaste vos a los memes y a todo eso. Pues, sí. Que yo no soy mago. No, lo que pasa es que hay que entender qué es lo que quiso decir, hombre, ella. Ella a lo mejor quiso decir, como ya viene ella quiso decir que no iba a conducir un vehículo tal vez mientras se maquillaba o mientras hablaba por teléfono, pero un poco la lengua se le traba y casi que al final ya, ahí el colega periodista Federico le decía, termine ya, le dice, no, pues espérate, y cerró con la cereza en el pastel. Claro. Pero sí fue, a veces pasa, hombre, no seas tan duro con ella. Tan riguroso. Sí, no. Pero vos sí conducís un vehículo. Yo sí lo manejo, ¿sí? Cuando conduzco manejo. Ay, viene recargado Marvin, me alegra. Jorge Tobar, analista, bienvenido. Gracias, José. Un saludo a la teleaudiencia. ¿Cómo entender el informe de la relatora de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón, sobre la base de lo que estamos viviendo en el país? Mira, yo te quiero reaccionar lo más abiertamente posible para entender a una funcionaria que viene de Europa, de aquellos estándares de forma de actuar de las policías, independientemente de que haya diferencia entre Europa y El Salvador o entre Europa y Centroamérica, yo te voy a decir de que el respeto a la ley, el respeto a la Constitución y el respeto a los derechos humanos es universal. Yo creo que todos tenemos derecho a ser respetados. O sea, empiezo por eso para decirte que no es negociable de que hayan habido ejecuciones extrajudiciales como algunos funcionarios le aceptaron que habían habido puntualmente algunas. Empiezo por eso. Creo que es importante dejar claro que esa es mi posición, porque no puede ser otra. No se puede justificar que haya excesos o ejecuciones, sobre todo, tal y como lo dijo la señora, de jóvenes que no se puede comprobar que eran pandilleros, pero fueron asesinados. Dicho sí, eso, pero también aclara conceptos, porque no precisamente la relatora se está refiriendo a eso. Ella hizo señalamientos como, por ejemplo, las medidas extraordinarias. No estoy convencida de que hayan sido muy útiles. Punto. Es una combinación de medidas y algunas son ilegales, violan derechos. Las condiciones espantosas que se han observado no pueden explicarse solo por condiciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión principal, que su finalidad es la deshumanización de los detenidos. Eso es una cosa, pero también se refirió a las ejecuciones extrajudiciales, o sea, que se refirió a las dos cosas. Sí, claro. Y esto por supuesto que también tiene ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad. Por los cuerpos de seguridad. No, y esto de las condiciones inhumanas también tiene razón, ¿verdad? O sea, son dos cosas concretas que son criticables para cualquier gobierno. El punto es de que no es ni exclusividad de El Salvador, ¿verdad? Y habría que decir también de que, voy al otro punto, en Estados Unidos también hay violaciones a los derechos humanos, hay cárceles allá inhumanas totalmente, y pasan cosas horribles, hemos visto series, películas y un montón de cosas de lo que también allá pasa, y la policía de Estados Unidos es igual o más brutal que la policía salvadoreña, porque no te respetan los derechos humanos de los negros, de los latinos, entonces, pero como claro, Estados Unidos es la potencia, Naciones Unidas tiene mucho cuidado
se pone guantes antes para criticar a Estados Unidos. Mira Trump cómo trata a las Naciones Unidas y a esos países. Bueno, entonces, ahí hay una diferencia. Fíjate cómo es la cosa, ¿verdad, Jorge? Hoy Trump dice de que va a condicionar la ayuda a El Salvador solo sí y sí se envían a El Salvador a los pandilleros que allá sean detenidos. O sea, en realidad, Jorge... Pero para terminar, mira, sí, eso siempre lo han estado haciendo, pero lo que idea, quería referirme es al otro punto, sí, pero ¿en qué nos va a ayudar Naciones Unidas a que se respeten los derechos humanos de los salvadoreños, de los millones de salvadoreños que son asesinados, sí, despedazados día a día, 10 diarios, por parte de los criminales? A eso iba, mira con cuánto cerramos el mes de enero de 2018. Con un poco más de 10. Sí, y 58 diarios más que en el 2017, es decir, una tasa elevada de homicidios. Pero te iba a terminar la idea diciéndote lo siguiente, mira, es cierto, las medidas extraordinarias han en determinado momento violado los derechos de unos pocos pandilleros que son los cabecillas y que son los que controlan algunos centros penales, y eso por supuesto que hay que revisarlo y hay que cambiarlo, pero también el tener control de esta gente, lo que la ley nos dice, eso sí tiene que continuar. ¿Por qué? Porque ya he dicho yo aquí varias veces, en el 2015 fueron 18 muertos diarios, en el 2016 fueron 14 y en el 2017 con las medidas extraordinarias fueron nada más que 10 muertos diarios. Por Entonces, eso nos han servido, que no hay que violar los derechos humanos, sí, pero las medidas hay que saberlas implementar respetando los derechos humanos. Sí, por eso decía Jorge, y los derechos de la ciudadanía trabajadora y honrada, ¿dónde quedan? La ciudadanía que todos los días pues sale con las dificultades de sus comunidades a ganarse el pan de cada día, sabiendo que pueden no regresar o regresar dentro de un ataúd también, ¿verdad? Mira, es que esto no se trata de estar de acuerdo con la relatora o no estar de acuerdo. O entender lo que ella dice. Se trata de entender lo que ella dice. No solamente hay dos posiciones respecto a esto, sino hay muchos matices de por medio. A mí, como yo tengo problemas para darme a entender, voy a poner un ejemplo para contextualizar esto de lo que vino a decir la relatora. Y voy a poner de ejemplo, con el permiso de los televidentes, un caso que conozco bien, que es el mío. En mi casa, en mi hogar, hay reglas de convivencia que ahí están, son simples, son sencillas, son claras, pero nadie las viola. O sea, ahí, por ejemplo, nadie levanta la voz a nadie, ni mi esposa a mí, ni yo a mi esposa, ni mis hijos, ni nadie, no, nadie levanta la voz, ni en mi negocio tampoco, nadie levanta la voz. Todo se corrige o todo se arregla conversando. Sí. Todo se arregla conversando. Aún mis hijos, desde que tienen 3 años, yo converso con ellos. Y se lo dije una vez a Marvin, si uno como padre no es capaz de convencer a sus hijos de algo que les favorece, entonces, ¿cómo se puede llamar padre uno? Sí. ¿Verdad? Entonces, todo se arregla conversando. Llegamos a acuerdos, negociamos, llegamos a acuerdos y cumplimos los acuerdos. Tanto yo estoy obligado a cumplir acuerdos, mis compromisos con ellos, como ellos sus compromisos conmigo. Esas son las reglas básicas de nuestro hogar. Así son, no cambian. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, en un momento determinado mi hija le levanta la voz a mi esposa? ¿Ella va a reaccionar igual? No. Ella sabe que no. Ella le dice, no, espéreme, hija, espéreme. Ahorita no voy a hablar con usted. Voy a esperar que venga su padre y después nos sentamos a conversar esto. Y ahí termina todo. Y no vamos a hablar de eso. Cuando yo llego, bueno, mire, fíjese que Sofillita me levantó la voz. Sí, se levantó la voz. Sentémonos, platiquemos. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué? Esto y lo otro. No quedamos de acuerdo, ¿qué es? Este es el acuerdo que tenemos. Y empezamos a negociar. A veces tiene algunas razones, ella sí, tiene razón, esto y negociamos y llegamos a un acuerdo, ella se vuelve a comprometer y nos comprometemos todos y sigue la vida igual. Pero al punto que voy yo es que yo no puedo, soy, digamos, el referente de los acuerdos, de las reglas básicas de convivencia en mi hogar, pero como liderazgo, como responsable de ese liderazgo, yo no puedo decir que voy a hacer cumplir las reglas de convivencia violando yo las reglas de convivencia. ¿Cómo si mi hija levanta la voz, yo se la voy a levantar más o la voy a golpear? No, yo uso las reglas de convivencia para corregir el problema. Volviendo eso, traspolando eso a nuestra realidad.
el gobierno en general, no solamente el Ejecutivo, en general, es el responsable de construir un liderazgo a través del cual va a hacer respetar las reglas de convivencia. ¿Y cómo se llaman las reglas de convivencia? Constitución de la República. Eso es las reglas de convivencia que tenemos. El gobierno está obligado por ley a cumplir y hacer cumplir la Constitución, que son las reglas de convivencia que tenemos como salvadoreños. Esas son nuestras reglas de convivencia. Sí. Y no puede pretender hacer cumplir la ley violándola. Es un absurdo, es un ridículo, eso es totalmente contradictorio. O sea, la ley se hace cumplir cumpliéndola, no violándola. Como humanos, nosotros, según la ONU, tenemos derechos inalienables. Mientras tengamos en el ADN que somos humanos, pues tenemos esos derechos. Como ciudadanos, tenemos derechos. Si tenemos nuestro DUI, tenemos nuestra mayoría de edad y tenemos el documento que nos acredita como ciudadanos salvadoreños, bueno, eso nos da ciertos derechos. Esos derechos ciudadanos los podemos perder en determinadas circunstancias, pero los derechos humanos no se pueden perder. Y el gobierno no puede decir que va a violar los derechos humanos para hacer cumplir la ley, cuando realmente la ley es cumplir los derechos humanos. Eso es básico, Josué, eso es básico. Y lo que venga una persona desde afuera a decirnos a nosotros, miren señores, o sea, las reglas extraordinarias, las leyes, las medidas extraordinarias están violando derechos humanos. O sea, eso ni siquiera debería ser necesidad que alguien de afuera venga a decirnos eso. Nosotros, nuestro gobierno y nosotros como sociedad somos responsables de que aquí en El Salvador no se violen los derechos ni ciudadanos ni humanos. Pretender que poniendo porque un pandillero lo van a dejar 18 horas parado en un espacio de 1 metro, etcétera, y con eso nosotros estamos resolviendo problemas de seguridad. O sea, discúlpeme, pero eso es una cosa ridícula. O sea, lo que estamos haciendo es simplemente vengándonos, saciando nuestro instinto animal de la venganza, nuestro instinto visceral, porque eso es un remanente de nuestros ancestros viscerales. O sea, estamos renunciando a nuestra humanidad. El humano es racional, el humano se busca trascender lo animal. Que si nosotros nos vamos a guiar por instintos animales de venganza, entonces no estamos avanzando hacia la humanidad. Fíjate cómo es el asunto, porque estas medidas extraordinarias están vigentes desde abril del 2016 y se ha pedido que se aprueben por 1 año más, porque la reacción del gobierno ha sido en sentido de defender las medidas extraordinarias. Creemos que es necesario sostener por un año más las medidas extraordinarias para garantizar la seguridad. Diferimos del enfoque de la relatora de las Naciones Unidas sobre el rol de las medidas extraordinarias por la responsabilidad de este gobierno y del presidente Salvador Sánchez es garantizar la vida y los bienes de las personas. Sí, pero es que lo que tenemos que entender los salvadoreños es una cosa. Las medidas extraordinarias no están incidiendo en la seguridad, eso no está pasando. ¿Saben lo que está pasando? Es que los ciudadanos ya no estamos denunciando las extorsiones y todos los que nos somos extorsionados o pagamos o cerramos, pero no denunciamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al renunciar, al pagar o al cerrar el negocio, entonces estamos evitando muertes. Eso es lo que está pasando. Pero las extorsiones se han disparado, se han desbordado, se ha perdido el control. Los ciudadanos ya no tienen confianza en una PNC que deja que a una policía la violen, la golpeen y la maten y se la desaparezcan en sus mismas narices. O sea, la gente no confía en una institución así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se queda callada, no denuncia, mejor paga o cierra su negocio y se va. Eso es lo que está pasando. A ver, Marvin, tú compartís esa postura porque es bastante difícil, digo, plantear, o más bien, o hacer el planteamiento que establece Jorge sobre la base de lo que en realidad está viviendo la gente en las comunidades, ¿verdad? Agnes Calamar, que es la relatora, exacto. Lo que basó su informe es que dice que este sistema penitenciario que tenemos y las medidas que se implementan desde el gobierno están deshumanizando a los reos.
ella lo que establece es precisamente eso, que dice que esas medidas extraordinarias y el hacinamiento en las cárceles, tenemos 19 cárceles en el país, el 60% está bajo el régimen de medidas extraordinarias, son 40.000 presos. Entonces dice lo que tú estás diciendo, que nada de esto está mejorando la seguridad y que el gobierno insiste en mantener estas medidas de seguridad, estas medidas extraordinarias, porque al final es la única cosa que pueden decirle a la población que están haciendo por la seguridad. Entonces yo te voy a poner el caso de mi pueblo, San Miguel. Yo no escucho a ninguno de los candidatos a diputado o alcalde del gobierno o de la oposición estar hablando que van a sacar el penal de San Miguel, por ejemplo. Ese penal que está diseñado para aproximadamente 200 personas tiene como 3.000 gentes allá adentro. Entonces esos estados de hacinamiento, tocó el tema de la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Que han sido varias epidemias digamos, por el hacinamiento. Entonces, el punto es les damos fuegos a las cárceles con la gente adentro, pues. ¿Y qué son las cárceles? Porque las cárceles son el reflejo de la sociedad, entonces, como tal. Tú lo que ves, ese es en el punto del sistema penitenciario. O sea, el país va a meter a todo el mundo preso. O no hacen nada en contra de los que cometan un delito o violen pues sí, las ahora, reglas de convivencia, como tú dice Jorge. hablabas del caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, fíjate, es un poco distinto. Casi no ves esas situaciones. Pasan cuestiones de mafias internas, ¿verdad? Por ejemplo, los afroamericanos, los hispanos, los blancos, ¿verdad? Esas son como las tribus ahí adentro de las cárceles. Pero hay una situación interesante que habría que lanzarlo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Hay que privatizar las cárceles para mejorar el sistema de las cárceles. Habría que privatizarlas. Es una opción. Pero fíjate bien lo que sí pasó en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos las cárceles son privadas. Lo que pasó era una componenda entre jueces y los dueños de las cárceles para mandar preso a todo el mundo, porque resulta que necesita cierto número de presos para que sea negocio. Para que sea negocio. Entonces no tenés que bajar ese número de presos. Bueno, pero aquí creo que no tenés duda que va a ser negocio. Bueno, o sea, entonces, en realidad, mira cuánta gente, y esto lo recoge en el informe la señora Agnes, 39.000 personas detenidas desde el 2016 en el momento en que entran en vigencia las medidas extraordinarias. Y lo que pide es esto, que no todos los presos son iguales, es decir, porque las medidas extraordinarias se le están aplicando a todos los presos que están en estas cárceles que están bajo este régimen. Y ahí hay gente, las medidas extraordinarias entiendo yo que es para los pandilleros. Pero es que fíjate, sí, claro, por supuesto. Pero ahí hay reos comunes. Y a ellos también se les está aplicando eso. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, Marvin y Jorge, y que es importante. También a nosotros nos distorsiona todo la campaña electoral. Fíjate que Arena y todos los partidos de oposición votaron por las medidas extraordinarias. Ahora están diciendo que no, se están lavando las manos, simple y sencillamente porque ellos quieren aparecer asépticos. Sí. Esa es una posición irresponsable totalmente. Cobarde. Exactamente. ¿Por qué? Electorera, ¿va? Sí, electorera. ¿Por qué razón? Porque mira, las medidas extraordinarias, así aplicadas, por supuesto que violan los derechos humanos y no estamos de acuerdo. Pero las medidas extraordinarias aplicadas correctamente, con un presupuesto importante que no aprobó, por cierto, la oposición y que no ha logrado administrar correctamente también el gobierno, pero con un presupuesto el necesario mínimo, se puede hacer las cosas básicas que está pidiendo Naciones Unidas. Uno, separar a los presos comunes de los delincuentes peligrosos. Y dos, ampliar las cárceles, o sea, mejorar mínimamente las condiciones de vida para que no sean tan infrahumanas como son en nuestro país. Pero, y aquí viene el pero, tener control de los centros, tener control de las comunicaciones, ese fue un acuerdo no solamente de todos los partidos, no solamente de los tres órganos, porque lo propuso el Ejecutivo, lo votó todo el Legislativo y lo aprobó la Sala de lo Constitucional y el Legislativo. Es más, hasta han acusado de terroristas. Hay una sentencia, ¿no? En una sentencia de la Sala, y ese es un concepto grave, peligroso para el país. O sea, un terrorista es un tipo antisocial que es un peligro para toda la sociedad, no para uno, para toda la sociedad. Que no difiere en nada la ley que les hizo a ustedes el exactamente. general
Correcto. En el 77, ¿no? Es igual, solo que en este caso no Carlos tiene... Humberto Romero, ¿te sí, acuerdas? ¿No? Solo que en la este ley caso de peligrosidad, no tiene una connotación política, sino tiene una connotación humana. ¿Qué está diciendo los tres órganos pero no del hay ninguna diferencia. No, pero los tres órganos del Estado están diciendo, este grupo de gente viola los derechos humanos constantemente, son terroristas, no les importa la población, matan niños, reclutan y hay niños. una cosa que dijo la relatora de la ONU, fíjate, dijo, si El Salvador no da marcha atrás a estas medidas extraordinarias, la presión internacional va a aumentar sobre el gobierno. Sí, de acuerdo, y eso, O sea, y eso esa va a pasar. amenaza clara. Eso va a pasar, pero lo que estoy diciendo es, estamos ante 60.000 delincuentes, no estamos ante unos cuantos muchachitos que pobrecitos como los viola, o ante guerrilleros que cometían errores pero que trataban de mantener una posición política y que eran torturados en las cárceles clandestinas. No, aquí estamos ante 60.000 delincuentes que tienen control en muchos lugares y que no se tientan los hígados para despedazar gente. Entonces, ¿cómo vas a tratar a esta gente? Por supuesto que tratando de respetar la ley, pero con medidas extremas. No se tocan el hígado, como decimos, para matar y descuartizar gente, pero no solo eso, para atentar en contra de la fuerza pública. O sea, el desafío es claro en contra de la institucionalidad. Mira lo que le hicieron al policía del Gópez que en la San Patricio, pues, o sea, claro. Es decir, los mismos policías y algunos analistas ya reconocen, Marvin y Jorge, que El Salvador está en medio de una guerra. Pero es que ahí se habla de un francotirador. ¿Y a dónde está el francotirador o a dónde está el arma que se usó eso para se decía, pero después fue se una aclaró emboscada, que no la fue verdad así, que fue una emboscada de una posición dominante para unos policías que seguramente, luego a pesar de ser de fuerzas especiales, dicho, iban descuidados, que ese es el sí, punto. luego O sea, a uno te pueden dicho, agarrar de esa manera si sabes que es peligroso donde va. Exacto, luego se ha dicho que uno de ellos agarró un niño de 6 años para usarlo de escudo. Hay otra cosa que habla la relatora y esa es una parte de las cárceles, la otra es el papel de la policía. Dice que la policía no puede combatir a estos delincuentes criminales de forma ilegal tampoco. No debe. Y está hablando de la manipulación de las escenas del crimen. Sí. Y de grupos de exterminio. De grupos de exterminio y de estar mintiendo en cosas como eso. O sea, si es que no se malinterprete que estamos defendiendo pandilleros. Sí, porque ahí parece, porque al parecer no sirve de nada las medidas especiales, ni la policía no hace nada, ¿qué es lo que va ha a hecho la pasar? oposición. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Revisemos la historia. Hasta que no agarren a alguien de la élite, le peguen un par de cuetazos y le manipulen la escena al hijo de un rico, hasta entonces la gente no va, miren lo que están haciendo, porque si ya están manipulando las escenas, entonces, ¿a quién no dice que te lo hacen a ti? Es que el punto es ese. Si que solo se quedara en el que van a matar a los pandilleros, pues vea, quizás nadie diría nada, deshumanizándonos, por supuesto, ¿va? Pero la gente eso es lo que quiere. Cuando tú ves incluso el ataque en la San Patricio, que después se dijo que no era la San Patricio, sino que era otro lugar, entonces hay una serie de versiones que la policía no se ordena en eso, pues. Primero dicen que es una cosa, luego otra. Entonces, ojo con eso, porque un día nos lo van a empezar a hacer a todo el mundo. Pero mira, mira, ese es mi punto, discúlpame. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes dos de que no puede la policía ni manosear las escenas, ni abusar de la autoridad, ni crear grupos de exterminio, porque ahí se convierte ellos en juez y parte. O sea, ellos capturan y los juzgan de una vez y los matan. No, eso no, porque para eso hay una ley, necesitamos que nos juzguen. Y a mí no me gustaría que a un familiar mío o a mí me hagan eso, punto. Pero, es que cuando se acostumbra, ¿va? Discúlpame, pero vamos al otro punto. El punto está en que medidas especiales, leyes fuertes, grupos especiales para que combatan a los delincuentes que ya tienen capacidad militar, todas esas cosas sí las necesitamos, y necesitamos responsabilidad de los políticos que nos estén ahora tirando la responsabilidad a otros. No todas las medidas, dice la relatora, son ilegales. No, pero también difiere en algo. La relatora casi dice, este es un modus operandi de que están matando a la gente dentro de la policía, hay grupos de exterminio. Pero ¿sabes por qué lo dijo? Porque a ella le dieron el balance de muertos de pandilleros y policías en supuestos enfrentamientos, y ella dice que el balance de pandilleros muertos, o sea, están matando moscas a cañonazos, pues. Mira, eso es discutible. Mira, para el nivel de violencia que hay aquí y el nivel de capacidad de fuego que ya tienen los delincuentes, hay realmente una guerra. Y mira, y el punto es el siguiente: hay grupos de ONGs
yo no sé la responsable o la seria, pero hay grupos de gente, discúlpame, hay grupos de gente que está ayudando, no, discúlpame, pero mira, déjame hablar, no, déjame hablar, aquí hay grupos de gente de cualquier signo ideológico que está ayudando a los delincuentes porque están pagados, porque aquí hay millones de dólares que tiene el crimen organizado y eso. Y el narcotráfico y también las pandillas, y eso no se vale, claro, porque eso sí es negociar con la sangre del pueblo, claro, de gente que son sepulcros blanqueados, y ese punto es peligroso. Al narco, y aquí no se persigue al narcotráfico. Yo no sé. No se persigue. Eso no lo podría decir. ¿Quién abastece a las pandillas? ¿Para quién trabajan las pandillas? Sí, pero ya es otro punto de niveles de información. ¿A quién le interesa esto, que esté así? Pero los niveles de información no los tenemos nosotros, eso ya es otra cosa. Jorge, pero es necesario, para cerrar un poco la discusión en esta primera etapa, entender la postura que tú dices sobre las reglas de convivencia que deben de existir en una sociedad. Hasta cierto punto es entendible lo que tú planteas, pero es que hay quienes dicen, ya no estamos en una situación ordinaria en el país, resultado del avance y de la evolución que han tenido los grupos criminales en El Salvador. Pues sí, es que el hecho de que realmente aquí el problema, lo he dicho un montón de veces, el problema no es de delincuencia, es un problema estructural, lo que genera y lo que provoca que 60,000 personas ahorita estén armadas y estén dispuestos a morir en las calles por su clica, por su lo que sea, por su barrio, por lo que sea. Entonces, no estamos hablando de delincuencia, no estamos hablando de delincuentes aislados, estamos hablando de un problema estructural, un problema social estructural. Y entonces creer que ese problema estructural se va a resolver metiendo a la cárcel o matando pandilleros, esa es una postura irresponsable, es una postura ridícula, populista, como el Gallegos que dice tomemos la justicia en nuestras manos. El presidente de la Asamblea Legislativa que genera las leyes está llamando a violar las leyes. A ese punto estamos llegando. Entonces, la situación es esta. El punto es este, es si realmente porque están torturando y matando pandilleros se está corrigiendo el problema. No se está pasando eso. Simplemente estamos en una guerra de dos grupos que tienen armas y se están matando entre sí, y nosotros, los ciudadanos, estamos pagando los daños colaterales. Eso es lo que está sucediendo. Pero no se está tratando de corregir el problema. Cuando a mí me demuestren que el gobierno está evitando que los niños sean reclutados por las pandillas, entonces hablemos de otra cosa. Pero mientras los niños sean los que pagan el pato de los pandilleros que asesinan los grupos de exterminio, eso estamos simplemente en una rueda de caballitos, porque son los niños, esos son los que pagan las consecuencias de esos asesinatos o de todo lo que suceda, de las capturas o asesinatos de los pandilleros. ¿Quiénes pagan las consecuencias de eso? Los niños que están cerca de las escuelas son reclutados, son llevados, son amenazados a muerte o les amenazan a los padres si no se incorporan a las pandillas. Eso es lo que está sucediendo. Y el traslado, o sea, si queremos realmente salvar a los niños, cumplamos la ley. Cumplamos la ley. Y el traslado hacia la zona rural que está sucediendo de la violencia, pues. Vea que eso es lo que está pasando. Muy bien. Bueno, miren, digo, es un tema bastante candente, delicado, quizás hasta un poco difícil de abordar, porque en realidad todos sabemos lo complicado que es para el salvadoreño de a pie, en las comunidades, el salvadoreño que está amenazado, el salvadoreño que está extorsionado, el salvadoreño que está... al que se suben al bus, a saltarlo. Que sale de su comunidad con el, como se dice popularmente, con el Jesús en la boca, pensando que primero Dios, así como salgo voy a regresar, y no regresar pero dentro de un ataúd. O sea, es bien complicado. Mirá la cifra de muertos durante enero. Por eso. Es que mira, nosotros estamos en una cultura, porque así nos la impusieron y así nos la imponen desde niños, en una cultura donde la justicia es sinónimo de castigo, donde toda la justicia gira alrededor del criminal, del castigo al criminal, donde la víctima pasa a hacer nada, donde no existe la víctima, solamente el criminal. Y se usa la violencia para promover valores. Sí, ¿Cómo, por ejemplo, yo voy a garrotear a mi hijo para enseñarle a respetar?
¿Cómo es eso? Si yo le estoy faltando el respeto y para que él me respete a mí. Partamos de que aquí el 90% de la gente es pobre y un 10% es el que tiene la mayor parte de la riqueza y hay una enorme brecha social. Mientras eso no se resuelva, vamos a tener problemas graves en el país. Pero además, este es el Los otro más punto. ricos en este país son 160 personas. 160 personas. Bueno, pues entonces Eso un es el 0,47%. y algo. Imagínate, todavía es mucho más grande esa brecha. Pero además, Ariel, una cosa. Además, los políticos solo piensan en votos. Mientras haya una polarización y unos obstaculicen el trabajo de los otros, no vamos a resolver el problema. Aquí el problema de confrontar la delincuencia requiere lo que dice Jorge, unas medidas integrales, no solamente extraordinarias, prevención millonaria y capacidad para que los niños realmente no sean reclutados. Pero todo eso, ¿qué requiere? Un acuerdo político común, participación de toda la ciudadanía y un montón de dinero para poder hacer eso. Eso no lo tenemos. Perfecto. Bueno, miren, pasemos de esta etapa a la otra. ¿Saben qué? Hay una encuesta que se publicó esta misma semana que dice que San Salvador es la capital con el mayor índice de homicidios. La capital más violenta de Centroamérica. Eso es lo que dice el estudio. Pero vayámonos al tema ¿verdad? Sabemos que la inseguridad es el problema más sentido de la ciudadanía. Y hay quienes consideran que si se resuelve el problema de la inseguridad, en automático está resolviendo otra serie de dificultades que tiene el país. Bueno, pero hemos escuchado a los partidos políticos, a los candidatos, a dar propuestas en referencia a cómo se debe resolver este problema. Depende de los diputados resolverlo, depende de los alcaldes, depende del Ejecutivo. ¿Cómo se puede entender el fenómeno? Vamos a entrarnos ya a la discusión de las temáticas meramente electorales de cara al 4 de marzo. San Miguel, San Salvador y Santa Ana, las tres cabeceras departamentales más importantes. Bueno, Santa Tecla por ahí que se perfila como una alcaldía bastante disputada también, ¿verdad? Bastante disputada y que había mantenido hegemonía del FMLN ahí con Óscar Ortiz. Roberto Dawson llega y bueno, va por la reelección y ahorita que está también el doctor Vicente Coto que quiere ganar en ese municipio. Vamos a la pausa, la primera y primero el más. Vaya, vaya, llegó el nuevo más y está más pulido. Bueno, motociclista a la tumba es lo que trae el más en este miércoles. Marero detenido por usar un fusil. Presunto pandillero de la 18 arrestado tenía un AK-47. El arma habría sido usada en ataque. ¿Va? Hablando de la libertad, horror en Tecla. Sí, qué terrible. Esta trágica historia le dimos seguimiento ayer y pues la trabajamos como oficina corresponsalía y esto sí que de verdad, qué preocupante. Este señor tenía problemas depresivos, problemas económicos, problemas familiares, mató a la esposa, le mató al hijo de 35 años, incendió la casa y después le pegó un tiro a él. Qué terrible, qué terrible. Bueno, lea un poco sobre esta historia de horror en el periódico. Pausa, la primera regla. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más.
dice el dato, la madera de uno de los principales periódicos ayer, ¿verdad? Capital con peor cifra de homicidios. San Salvador con la tasa de homicidios superior a la de todo El Salvador. Sí. Eso es porque quería hacer la precisión en referencia a... No es la más. A este tema. No es la más, sí, exactamente. Es más, pero con la peor tasa, ¿verdad? Y frente a este fenómeno, lo que podemos esperar es que, por supuesto, los diferentes candidatos a diputados, alcaldes, propongan o hagan algunos planteamientos en referencia a cómo resolver este problema. Pero te has fijado que hay dos temas que no están tocando los candidatos a diputados, que es el tema fiscal, que a la Asamblea le toca resolverlo con leyes, y el tema de seguridad, que a la Asamblea le toca resolverlo con leyes, porque el Ejecutivo tendrá planes, pero tienen que pasar por leyes o reformas en la Asamblea Legislativa. Con leyes y con presupuesto. Exacto. Entonces, si te fijas, los diputados no están, ningún candidato está tocando el tema del problema fiscal y del tema de seguridad, de políticas, de recuperación de territorios. La ausencia, por ejemplo, del Estado en muchas áreas del país, lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita, te diré. del gobierno. Exacto, desde el gobierno, con instituciones, con políticas de Estado para que no haya ausencia. Ahí eso lo toma en control el narcotráfico o las pandillas, en ese orden. Entonces, ahora, pero vos decís, el tema fiscal y el tema de inseguridad es tema de leyes. Es que lo es. Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que dice el gobierno? Que no tiene dinero. Que tú acabas de decir que para lo que tú dices, para prevenir que los jóvenes se sigan incorporando, te van a decir que necesitan dinero. Entonces eso pasa por una reforma fiscal, pasa por subir impuestos, pasa por reformar el código tributario para evitar la elusión, la evasión, qué sé yo. Lo que pasa es que pasa por la Asamblea Legislativa, pues, sí. Por lo que sea que digan que haya que hacer. Si el punto es dinero, tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Entonces nadie te está hablando cómo va a resolver el problema fiscal. ¿Por qué crees vos que no se están abordando los temas? Porque no saben. Y estás escuchando más frases bonitas. Porque no saben. Porque no saben. No saben cómo hacer. Es que un diputado tampoco está llamado a saber todo, ¿verdad? No. O sea, a un candidato está llamado a saber todo. Pero cuando has leído las plataformas legislativas de los partidos, nadie está tocando el tema fiscal. Muy bien. Ya como, la fracción, digamos, exacto, ¿verdad? De Arena, la fracción. O sea, cuando vas al plan de la propuesta que has hecho 2018-2021, agenda legislativa, agenda legislativa, ahí no lo ves. No está. No, pero además también tenés otro problema, y es de que los diputados de los partidos mayoritarios, que son los que pueden hacer la diferencia, al final se someten a la ideología y a las directrices de su partido, o sea que no tienen capacidad de ellos de hacer la diferencia, por eso es que mejor no se comprometen los que son responsables. Claro, los irresponsables prometen cualquier cosa, porque los que más te prometen son los que nunca te van a cumplir nada, pero en el caso concreto del país, ese es precisamente uno de los cánceres que tenemos políticamente hablando, que es la polarización política y la disposición a obstaculizar al otro, no importa si la propuesta es buena, con tal de que sea del frente o al revés, del frente, con tal que sea de Arena, no va a pasar. Y ese es un problema que no hemos resuelto todavía. Exactamente, fíjate que es lo que dicen, que no hay una actuación de Estado, ¿verdad? Es decir, vos no le das continuidad a las políticas que, por ejemplo, dejó el gobierno de Mauricio Funes, y que fue bueno, no le da continuidad. No le das continuidad a la plataforma legislativa de la legislatura que está por finalizar, por ejemplo. Sino que ya vas vos a empezar de cero y siempre... La sala no sé qué va a pasar también, porque dependiendo de quién elijan, es posible que le den vuelta a muchas resoluciones de la sala esta, que apoya a Jorge, por ejemplo. También. Exacto, sí, o sea, estamos en una situación complicada. Miren, yo no hay que quitarle vos el rótulo porque no sabemos cómo va a estar la próxima sala. La violencia no es una causa de todos los problemas. La violencia en sí es una consecuencia de. ¿Consecuencia de qué? De que El Salvador no dispone de un sistema educativo. Aquí vivimos como una especie de tribu. El niño nace, se cría a la buena de Dios, le surgen sus instintos, se deja a su libre albedrío, no hay un sistema educativo que le genere valores, principios, amor a la vida, respeto al prójimo, amor a la patria, que le incentive sueños, que luche, que trabaje, que se sacrifique, etcétera, por sus sueños y todo eso. Eso no existe. No hay un sistema educativo.
Cuando no hay un sistema educativo, la sociedad en sí entra en un proceso de descomposición y eso es lo que estamos pasando y por eso un hombre mata a su mujer, mata a su hijo, se quema, se suicida, quema la casa, etc. y hacen todo ese montón de cosas. Porque no tenemos liderazgo, El Salvador está a la deriva, se necesita un liderazgo, y no estoy hablando de mesías ni de caudillos, estoy hablando de una estructura de ideas, una estructura de metas, de objetivos de Estado, de objetivos de sociedad, en las que todos los salvadoreños nos comprometamos a luchar por ellas, en los que todos los salvadoreños nos sintamos unidos y hermanados detrás de un objetivo. Pero aquí ni siquiera tenemos objetivos básicos, elementales, no hay políticas de Estado que sean inmutables, que sean fijas, permanentes, independientemente del partido que llegue. Un inversionista no va a invertir aquí ni 5 centavos mientras no hayan políticas de Estado en el sentido económico. Nadie va a invertir. Entonces, lo que se necesita, si queremos realmente corregir el problema de la delincuencia, el problema de economía, el problema social, el problema político, etcétera, es empezar a estructurar, a construir un sistema educativo de calidad. Sí, eso es nadie está hablando pero de yo eso sé tampoco. Que Juan Ramón va a decir que eso es a largo plazo y que primero hay que matar pandilleros y que primero hay que hacer esto. Al contrario, lo que tú tienes que tener razón, pero para eso también necesitas cambiarle el chip a toda la sociedad, a los grandes ricos que no pagan los impuestos, a el capitalismo que lo que hace es decirte que tengas los zapatos caros y los bichos van a matar para tener zapatos de $200. Eso es el sistema educativo. Tener un Mercedes-Benz, ¿Por qué no nos invitas un día a Juan Ramón a hablar de capitalismo y socialismo? Porque es que esta gente aquí estamos hablando incoherencias. Eso es consumismo, eso no tiene nada que ver con el capitalismo. El capitalismo, mira, te voy a explicar, no es capitalismo, Juan Ramón. No es capitalismo, Juan Ramón. Es del real ahorita. Te voy a explicar una cosa. El capitalismo te genera sueños y tú luchas por tus sueños. En teoría. El socialismo espérame. El consumismo es anticapitalista, porque vos no tenés sueños y al no tener sueños andás buscando para acá, andás buscando para allá, que si este teléfono me da personalidad, que si con este me siento bien, que si por los zapatos, que si por la ropa. ¿Por qué? Porque no tengo sueños. Por eso me distraigo con cosas, con tonteritas consumistas. Pero si yo tengo sueños y yo sé que esos zapatos no estoy capacidad para comprarlos, no me los compro porque mi interés es mi sueño, es luchar por mi sueño. Estás hablando de la sociedad ideal, pero en la práctica... Ese es el capitalismo, el consumismo es otra cosa. Jorge, pero en la práctica los medios de comunicación, muchas de las iglesias promueven. La práctica concreta te dice... Pero volvemos al mismo punto, Juan Ramón, educativo. No hay educación. Si vos tenés educación, también le enseñás al niño que debe ser disciplinado con su dinero. Sí. Porque lo más importante son sus sueños. Es un proceso y no va a ser de la noche a la mañana. Es un círculo vicioso. Si la educación te la definen los valores de una sociedad capitalista, en donde el que tiene más quiere cada vez tener más, vos me estabas diciendo de tus compañeros ricos ahorita, de que lo que hacen es ver cómo tienen más y más, enfermizamente. ¿Y no creen ustedes también que parte del problema en el que estamos metidos por décadas en este atolladero, que no salimos nunca, tiene que ver con eso de estar discutiendo si es capitalismo o socialismo? Sí, eso no es me traslado yo a una sociedad que tuve el honor de conocer, no porque he vivido ahí. O sea, yo he ido a algún país de Europa como Holanda y como Italia y veo ahí la transformación de una sociedad, pero me voy a Suecia. Claro. Suecia era más pobre y más decadente que nosotros, dicen, décadas atrás. Pero ¿qué hicieron para sacarla adelante? Dicen. Se pusieron de acuerdo los liderazgos y tomaron lo bueno del capitalismo y lo bueno del socialismo. Hicieron un híbrido a su medida. Y todos los países. ¿Y sabes qué? Escandinavos. Anda, ve. Entonces, ¿no creen ustedes que el problema es también esto de estar discutiendo de si sos socialista, de si sos capitalista y no pensás en la esencia de un asunto que debe tener sobre la base que es el ser humano? ¿O no, Marvin? Sí, pero vamos a ver, si tú ves el ejemplo de los países escandinavos, que es el que tú has puesto, se pusieron de acuerdo en que había que mejorar los salarios, en que había que pagar los impuestos. Si allá los hospitales, papá, son gratis, pero son hospitales, medicina, seguro social. Si alguien se enfermó y no va a trabajar, el Estado lo subsidia. Lo que suele pasar es que, ¿cómo se llama?
en nuestro país el gran conflicto es cuánto vas a pagar de impuestos. Eso ha sido histórico aquí. Eso sí, hay una carga impositiva bien elevada. El 60% de tu salario. Exacto. Pero ¿qué te implica pagar el 60% de tu salario? Que tenés educación, salud, país y no necesitas, estamos de acuerdo. O sea, vos no necesitas sacarte de tu bolsa extra para ir a pagar por salud, para ir a pagar por educación, y es educación de calidad. El punto fue, fíjate, quizás si podemos mencionar un momento en que hubo ese quiebre que se pudo haber hecho, es cuando fue la bonanza del café, que el país y un grupo de empresarios tuvieron dinero. Ese era el momento de invertir en educación, que fue el momento en que lo hace Costa Rica. ¿Vea? Estamos hablando de 1940, 50. Aquí a lo que se llegó fue la famosa revolución del coronel Osorio, ¿verdad? Que implementó el Seguro Social, el IVU, pero no le apostaron a la educación, ¿verdad? Sino que le apostaron otra vez a hacer cosas, ¿verdad? Edificios, casas. Entonces parece ser que en El Salvador la única salida es, y cuando tú oyes el discurso de los candidatos de Arena, por ejemplo, están hablando de que la única manera de salir de la pobreza no es la educación, sino el desarrollo económico, o sea, apostarle a generar trabajo. Generar trabajo implica no detenerte en la educación, sino que darle trabajo a que haga pisto y esperar que sus nietos o sus hijos que hayan crecido, ¿verdad?, gracias al buen salario en otro ambiente, busquen la educación. Entonces, estamos, y el FMLN, poniendo los bueyes que por todo delante, quiere regalar, que todo quiere regalar, que van a venir los mojados, hay que darles, ¿cuántos? $2,000. Pero ¿no te parece de que deberíamos de comenzar a dar los pininos de... Lo primero, ¿sabes qué tiene que hacer? Todas estas dirigencias tienen que ir ya. Sí. Todos. De entrada. Irse todos. Es que la gente, vos y yo, todos aquí podemos llegar a un acuerdo, que es lo que hay que hacer. Pero los que no se ponen de acuerdo con esas dirigencias, entonces que se vayan. Eso es lo primero que hay que hacer. Primero hay que hacer la discusión después de marzo de 2019, que van a las elecciones presidenciales, porque mientras estemos en campaña electoral, aquí lo blanco es negro y lo negro es blanco para uno y otro. O sea, no hay medias tintas, no hay acuerdos intermedios, y lo que necesitamos aquí es crear un área gris en donde, como tú has dicho, lo bueno de la derecha y lo bueno de la izquierda, para decirlo de alguna manera, pues, lo bueno de Arena y lo bueno del frente, se una y se llega a un acuerdo de, primero, un sacrificio. Nadie está dispuesto a sacrificar sus intereses. Esa es otra cosa. Todo el mundo quiere, al estilo salvadoreño, ¿verdad?, de la vivianada, a ver cómo yo salgo bien y el otro no importa que quede mal. Y aquí eso de gana no existe, pues así todo el mundo anda viendo cómo gana. Y es la suma cero lo que le importa. Entonces, claro, en nuestro país no hay una discusión de fondo o una discusión como la que está planteando Jorge, de que se diga qué es lo bueno de un sistema democrático. No hablemos de capitalismo o socialismo, un sistema democrático con justicia social, ¿verdad?, y con participación ciudadana. Eso es lo que no existe en nuestros países y es a lo que debemos de apostarle. Pero claro, para eso tenemos todavía que remar mucho, señores. Para empezar, siquiera lo que necesitamos es que elijan los candidatos menos malos para alcaldes y diputados y que elijan al menos malo para presidente y que por lo menos lo dejen trabajar en lo poco que puede trabajar. Después pensemos en hacer estrategia y en buscar un acuerdo de nación. Hoy por hoy estamos lejos de eso. Cerrame la discusión, por favor. Es que mira, nadie creo que tenga un poquito de conocimiento de la historia y de economía y de política y todo eso puede negar que el capitalismo es el sistema por excelencia para crear riqueza. Nadie creo que puede ser. O sea, ya no hay otra cosa. Y el hecho de que Noruega, por ejemplo, tenga un sistema de distribución de la riqueza bastante abundante y todo, bueno, porque su petróleo lo tiene soportado precisamente para eso, enfocado para eso. Todo el petróleo noruego, por ejemplo, va enfocado a la seguridad social. El Fondo Nacional de Noruega es el más grande. Pero no solo es Noruega, pero es que mira, Suecia, Holanda, Josué, pero el punto es que esos países, Suecia, Noruega, Holanda, todos los Países Bajos y todos esos que se tienen ese sistema de seguridad, su riqueza la crean por sistemas capitalistas. Son de los países más libres que hay para la economía. ¿Y en dónde entra el socialismo? En la distribución. Pero espérame.
espérame, hay una cosa. Para que ese sistema funcione, en Suecia, tenés que tener cero corrupción. Cero corrupción. Si tenés un 1% de corrupción, es como que a un tanque de gasolina le abras un hoyito y empieza la fuga. ¿Crees que gana bastante? No ganan bien. No ganan. No, pero por ejemplo, quienes son los mejores pagados en los países escandinavos son por ejemplo, los profesores. El caso de Finlandia, los profesores. Que yo visité, un profesor en Finlandia te gana 6.000 euros al mes. Pero es cultural, y además es el más preparado. Sí, por ejemplo, entre más pequeño es el niño, más pequeño es el niño, ese tiene que tener 3 maestrías, etcétera. Para tocar el alma de un niño es como una cosa. Y mira qué cosa. Como un tesoro. En Finlandia empiezan a ir a la escuela a los 7 años. Aquí los metemos a los 3 años. Pero el punto es que en Finlandia se entiende que hay una edad en la que te tienen que educar tus papás. Sí. O sea, vamos a decirlo claro. O sea, que de 0 a 7 te educan tus papás. Sí. Porque y después vas a la escuela. Porque así es. Pero aquí no, aquí de los 3 queremos que el profesor le enseñe. A los 2 años lo queremos que le enseñe. Fíjate bien, ¿qué es ese sistema? Seamos prácticos, es negocio. Son realidades. Es negocio, pero es que entonces. Sí, porque son realidades, oíme, no solo es negocio, porque también aquí las mamás van a dejar a la guardería, van a dejar al colegio, porque de esa manera se desobligan de ellos por un rato y pueden ir a trabajar. Claro, bueno, pero entonces ¿para qué tener hijos si no los vas a atender? Ese es otro punto. Otro punto que aquí hay muchos que consideran que debe de haber un control de la natalidad también. No, pero nadie quiere discutir. ¿Cómo no? A mí me encanta discutir. Nadie quiere discutir control de natalidad porque es pecado. Políticas demográficas, ¿verdad? Entonces, fíjate bien. Entonces, te dicen, ¿por qué te tiene que enseñar a comer la maestra a los 2 años, 3 años? Eso te lo tienen que enseñar tus papás. Ojo con él, pero al meterlos al kinder aquí o al prematernal, no sé cómo se llama, a los 2, 3 años le estás dejando a la profesora que hasta le enseña al niño cómo ir al baño y cómo usar la nica, y eso te lo enseñaba tus papás. Entonces Finlandia los bichitos van a los 7 años. No, pero mira, es que yo les puse el ejemplo no para que digamos que vamos a hacer como es, o sea, pero por lo menos tenemos ejemplos de cómo se superaron estos problemas, pues estos valladares, pero es que estas mentalidades. Pero mira, en Finlandia otra cosa, que son líneas, son grandes líneas educativas. Finlandia es el mejor país, el país que tiene la mejor educación del mundo. ¿Cuáles son las grandes líneas de la educación? Lo que dice Marvin, hasta los 7 años. 2, no llevan uniformes. No llevan uniformes porque eso los hace, les tiene conciencia colectivista, y ahí la educación es individualista. Por un lado. Por otro lado, los niños van a las escuelas a discutir, van a debatir los temas en las materias. No van a sentarse a que un profesor les explique todo. No, ellos investigan en su casa y van a tener un gran debate entre ellos porque los obligan a investigar, a pensar, a discutir. Pero no es cierto que sean países solo capitalistas o solo socialistas. El capitalismo está también ya limitado, igual que el socialismo. Ahí hay lo mejor de los dos mundos, tal y como te ha planteado José. Sí, pero no son colectivistas, voy a que no es colectivismo, sino que el individuo, la libertad individual es el fundamento de esa sociedad. Hay conciencia social de los eso es normal. Empresarios que también reparten parte de su ganancia. Normal, Juan Ramón. Pero no lo tenemos acá. Porque no hay corrupción. No, porque no hay educación tampoco. Mira, un empleado que se sepa vender tiene un buen salario. Pero como no hay educación, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sabe hacer? Nada. Bueno, entonces le va a pagar una tontera, pues. Es por eso la insistencia a que te prepares, que estudies, porque vos vas a tener la prioridad frente a otro que solo estudió bachillerato. Es un trabajo, usted, por lo menos si fue a la universidad y logró con mucho esfuerzo coronar, aunque sea una carrera, tiene prioridad sobre para que pero aquí eso no es 100% seguro lo que te estás diciendo en este país. Bueno, sí, pero te da más posibilidades. Exacto, te da más posibilidades, pues. Claro. Sí, no, de acuerdo. Eso no quiere decir que sepas, vea, porque también en las universidades hay universidades de universidades. Sí, no, de acuerdo. Hay muchas que pasan por cuello. Bueno. Cuello uterino. Bueno, vamos a la parte política. Vamos a la pausa y regresamos. Miren, fíjense que en vez de estar discutiendo las verdaderas propuestas para resolver los problemas, andan peleando, boicoteando concentraciones, una cosa de verdad tan complicada. El ejemplo más claro es lo que ocurrió en San Miguel, ¿verdad? En donde ya había
programado un evento político allá del señor Bukele, a última hora se lo bloquean, se desarrolla el evento, pero imaginen lo que estamos en estos pleitos. Ya, espérate, afilé el machetillo, vamos a la pausa, regresamos. Esta imagen es en Quesaltepeque, por la San Gabriel hay este microbús volcado, 5 lesionados, de información en desarrollo que le presentamos acá, muy rapidito, antes de la pausa quiero preguntársela. Está complicado, tengan cuidado porque esta escena de accidente de tránsito está ahorita en desarrollo. Pausa, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Las redes sociales estuvieron muy encendidas durante el pasado domingo. Bueno, y hace poco también por lo de la candidata del FMLN, ¿verdad? Cometió ahí una imprecisión, una frase de alguna manera célebre. Pero el incidente de San Miguel sí es el que ha marcado un poco la agenda mediática y bueno, pasa el incidente, hay militantes del FMLN bloqueando el lugar a donde, por las calles donde se podía accesar a la plaza donde iba a ser la concentración convocada por Nayib Bukele y el movimiento Nuevas Ideas, pero no solo eso. Unas horas después se da el evento y unas horas después sale el alcalde de San Miguel a justificar que él no había tenido responsabilidad en el bloqueo, a pesar de que se habían dado los permisos, sino que había sido responsabilidad de la policía y de el viceministerio de Transporte. Digo, si ya existían los permisos, si ya había existido una coordinación, lo que se puede pensar es que había una mala intención de boicotear este evento, ¿o no? O puede haber habido una mala intención de Nayib para generar polémica y estar siempre en la coyuntura política. También. Porque acuérdate que él dijo que no había que ir a votar y entonces ha estado en el debate. Pero ese análisis tuyo pudiese haber sido cierto si no hubieran existido ahí miembros del FMLN bloqueando. No, si hubiera resuelto, le hubieran dicho, miren, no, porque tenemos un evento, nosotros no le podemos dar permiso. ¿Por qué le dieron permiso? Para empezar, para que hiciera el evento. Y segundo, mira, ahí hay un montón de especulaciones. No, pero ¿quiénes estaban bloqueando las calles de acceso? Obviamente el frente. Y si lo hizo, cometió un error, ¿verdad? Porque si hubiera adelantado y le hubiera dicho, no, tenemos nuestro evento, vos no puedes participar. Pero mira, en esto hay un montón le dan los permisos y después le dicen que no. En esto hay un montón de especulaciones. Incluso hay algunos que especulan, tal vez Marvin sabe algo, de que hubo un acuerdo de alguna manera de Nayib con Arena y con Gana para bloquear al frente y que entonces hay cierto acuerdo y ahí de parte de Nayib para realmente ser el candidato Te voy a dar una pregunta. ¿Tiene derecho Nayib Bukele a formar un movimiento político o no tiene derecho? Sí. Claro, no solamente tiene derecho, sino que también tiene derecho a convocar la fuerza para hacerlo. No, ¿tiene derecho a convocar concentraciones o no tiene derecho? Sí, tiene derecho, claro que sí. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, lo que vimos en San Miguel por parte del alcalde Pereira es una suma de errores desde el momento en que la Constitución faculta a los ciudadanos a dirigir por escrito a las autoridades legalmente constituidas para permisos o lo que sea, o peticiones. Y lo hizo. Y que éstas le respondan. Fue un error. ¿Verdad? Fue un error, porque lo que él mostró fue una marginación que puede ser un trámite interno de la alcaldía, donde el alcalde ve y margina y se lo pasa al secretario
para que éste emita un oficio donde responde si sí o si no. Eso fue un error de entrada, de procedimiento que tenés que tenerlo ante un movimiento político. Claro, y fue un oportunismo de Nayib, porque para empezar Nayib no está en campaña. Entonces, y sin embargo se metió en medio de la campaña, claro, para obstaculizar la campaña de los demás. Cometió el error? Miguel Pereira en particular, claro. Va, entonces, a partir de ahí, él no puede decir que le dio permiso de manera verbal, porque eso no funciona así. Entonces, él le solicitó el Parque Guzmán. Entonces, como nunca le contestó, ¿verdad?, se fueron a la Cancha Álvarez, un lugar que tú sabes históricamente ha sido para hacer concentraciones. Todos los partidos políticos tienen como meta llenar la Cancha Álvarez porque se entiende que allí es el lugar más ancho, más grande que había público para convocar a su gente. Ahí han pasado todos los partidos políticos. Entonces, no es extraño que la Cancha Álvarez sirva para eso. Entonces, ese permiso lo tramitan con el Viceministerio de Transporte porque es el encargado supuestamente de, dar las calles. El viceministerio se los da. Ellos llegan en la noche a querer armar la tarima y ya están tomados allí, ¿verdad?, por militantes del FMLN, y les dicen, no se pueden instalar ahorita porque el permiso es hasta mañana. Llegan a las 8 de la mañana del domingo, no, tampoco pueden porque aquí va a haber una concentración. Entonces, era claro que el FMLN estaba actuando a la defensiva. Y actuar a la defensiva solo te lo explica el hecho que le tenés miedo al movimiento de Nayib Bukele. Porque ellos tienen derecho a hacer la concentración. Y allí pero ¿quién es la autoridad en la ciudad, hombre? Es decir, no, es que ambos fallaron. Y en realidad, si vos sos la autoridad y el señor Bukele presenta los permisos que le habían dado para hacer esa concentración, o sea, discúlpame, pero... Claro. Es bien complicado de entender, ¿verdad? Porque él, a pesar que estaba la militancia ahí, es que el problema es lo siguiente. El problema es que no solo había militancia, había miembros del CAM también ahí. Sí, exacto. Y también... la policía llegó de figura decorativa, ¿verdad? Porque en todo caso, imagínate la policía, no, esto se me va a salir de control, ¿verdad? Entonces, digo, lo primero, la autoridad local, decir, no, momento. Ahora te voy a explicar el acuerdo que tú decís, el acuerdo que yo entiendo que ha sucedido. Sí. Miguel Pereira, dentro del FMLN, está apoyando a Óscar Ortiz. Entonces, si hay ahí un acuerdo en hundir a Pereira, es la dirigencia del FMLN, que le manda esas turbas a la ciudad para acabárselo. Para de paso acabarse aliados posibles de Óscar Ortiz. Pero ahí sería el harakiri porque no creo que el Frente quiera perder San Miguel. Son estalinistas. Mira, ellos van a perder San Salvador, van a perder la Asamblea Legislativa, así como van. Entonces, ¿tú crees que les interesa a ellos tener a un aliado de Óscar Ortiz cuando ya ves que Óscar Ortiz está levantando la voz? Mira, si lees el comunicado que Miguel Pereira hizo y ves los aliados políticos que tiene Miguel Pereira ya, el Movimiento 10.000, el Movimiento 10.000 condena al FMLN. Te sugiero que leas ese comunicado del Movimiento 10.000 que apoyan a Miguel allá en San Miguel. Y Miguel Pereira, en su comunicado que emitió, se desliga totalmente de la presencia de militantes del FMLN en esa concentración. Lo que sí no explica es por qué había agentes del CAN ahí. Y lo que le ha faltado a Miguel, por ejemplo, es tener la contundencia para separarse del FMLN en esa acción. Pero al final, fíjate que en este movimiento, no sé si vas a estar de acuerdo vos, José, al final, si eso fue lo que pasó y Miguel cometió el error, lo que está haciendo es él mismo haciéndose el mal, y a quien le está ayudando es el otro candidato fuerte de San Miguel. O sea, el que sale ahí ganancioso es Will Salgado. Entonces yo considero esto. Porque al final, vos decías antes de empezar el programa, si termina ganando Will Salgado, esta va a ser una de las razones por las cuales ha bajado unos cuantos puntos Miguel Pereira. Porque hay que decirlo así, las encuestas daban un empate técnico prácticamente. No, dan. Allá entre Will Salgado y Miguel Pereira. Hasta ahora dan un empate técnico. Entonces, esa acción del fin de semana le ha caído mal a San Miguel. Le ha caído mal a San Miguel. Porque San Miguel entiende que el movimiento de Nayib Bukele tiene, el movimiento Nuevas Ideas y Jóvenes por la Democracia, que son los que estaban organizando ese evento, tienen derecho a hacer su meeting. Ellos y el que quiera. Pero espérate, hombre, que yo veo que Jorge no quiere opinar. Solo los veo a ustedes bien galando. Solo sí que están tirando la pelota entre ellos. Es que de un rato estaban ellos tirándosela. Solo los miraba. Ahorita estoy de loco, Jorge. Pero solo quiero decir una cosa. Quiere opinar del movimiento Nuevas Ideas. Si el 4 de marzo
Miguel Pereira pierde la alcaldía, la perdió este fin de semana. Si el 4 de marzo Will Salgado gana la alcaldía, la ganó ese fin de semana. Sí. Y si el 4 de marzo Arena no entra al Consejo Municipal como está hoy, y entra Carlos Ulloa, fue por lo que pasó este fin de semana, porque es interesante ver cómo Nayib Bukele se retracta en el mitin de San Miguel y pide no votar por Miguel Pereira, lo cual es un riatazo político para el alcalde de San Miguel, lo acepte o no lo acepte, y pide no votar por los diputados del FMLN, lo cual es otro riatazo en San Miguel para ellos, y pide votar por Carlos Ulloa como alcalde, lo cual le estaría dando, si el movimiento Nuevas Ideas es poderoso, le estaría dando el potencial ingreso a Carlos Ulloa al Consejo Municipal en detrimento del concejal que Arena solía meter en la elección. Entonces, si todo eso pasa el 4 de marzo, mira, pasó este fin de semana. Yo he consultado un par de politólogos y es lapidario lo que fue a decir allá Pereira. Totalmente. Lo que fue a decir Nayib Bukele. Nayib Bukele lo que tú estás diciendo sobre los reatazos es gráficamente porque es lapidario lo que fue a decir Nayib Bukele. ¿Qué político en San Miguel, ya te presto la guitarra, ha logrado movilizar la cantidad de gente que ha movilizado en concentración? El mitin de apertura de Miguel estuvo lleno, pero fue, ¿cómo se llama? Jalada gente. Y se acabó rápido, ¿verdad? Porque fue ahí por mi casa. Entonces, ojo con eso, esa cantidad de gente que se movió ahí. Y otra cosa, a Arena se le dio permiso de cerrar la calle un día antes. Desde un día antes estaba cerrada la calle frente a la sede del partido Arena para iniciar el doctor Rendero su campaña. Entonces, allí hay San Miguel se ha dado cuenta entre la diferencia entre la sinvergüenzada y la honestidad. Eso es lo que ha sucedido. A ver. Mira, yo no sé por qué nos extrañamos de la actitud del FMLN. Esa es una actitud permanente. Cuando nosotros organizamos una... Pero en contra de su propio... Permíteme, cuando nosotros organizamos ahí en la Fuente Beethoven manifestaciones pidiendo las ICIES, nos mandaron gente del FMLN. Cuando organizamos otra allí en el... Paul Steiner también. Paul Steiner, mandaron gente, las turbas del FMLN son famosas. Siempre andan. Bueno, es más, Nayib Bukele nos dio permiso para reunirnos ahí y después dijo que el permiso se lo había revocado y se lo había dado al FMLN. Entonces resultó de que estábamos dos ahí en el mismo lugar y lo que tuvimos que hacer es salir caminando hacia arriba buscando la Masferrer, porque también se lo había dado al FMLN. O sea, el FMLN siempre ha sido así, o sea, siempre han andado obstaculizando porque no permite, no quiere que otras personas o otros partidos o otros movimientos se expresen. Ellos se sienten dueños de las calles. Y eso es una estampa nada más de su vocación democrática. Y mira, y otra cosa que quiero terminar. En esas turbas que mandaron a San Miguel, a la cancha Álvarez, iban un montón de gente del FMLN encapuchada, con la cara tapada. O sea, pues es normal. Siempre van a en el FMLN, sí, eso es normal, va, pero no es normal. También es normal agarrar un G3 y dispararle al policía, ¿no? También es normal dentro del FMLN, que lo que hizo Belloso. No, eso no es normal. Entonces, no, sí, pero es normal. Pero ¿qué pasa? Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuándo vas a encapucharte con palos y no dejar que alguien se reúna? Violando la ley, el derecho, la democracia. O sea, pero fíjate que es importante, digo... ¿Qué es lo que decían ustedes? Que la guardia no los dejaba reunirse y los sacaba agarrotados. Pero al final, ¿cuál fue el incidente que hubo ahí entre la gente? Ninguno, porque se cambió 3 veces el lugar a donde se iba a desarrollar el evento de Movimiento Nuevas Ideas. O sea, que siempre lo lograron... Exacto, lo hicieron, más tarde, pero lo hicieron y siempre se dio el nivel de convocatoria que tiene... Bueno, o al menos se demostró eso, porque ahí ese lugar donde se desarrolló estaba abarrotado. Sí. Yo creo que le ha dado un poco de volumen, porque al final se hicieron los dos eventos, o se hizo el evento de Nayib y nadie garroteó a la gente de Nayib. O sea que aquí se le está un poco dando. Porque Nuevas Ideas y Jóvenes por la Democracia, que eran los organizadores, evitaron eso. Pero yo te digo una cuestión, tú y yo hemos vivido la confrontación en la época de la propaganda, donde nos hemos metido a veces cuando andábamos el último día de propaganda a quemarle la propaganda al PDC, por ejemplo. Me comprendo, o sea, es que eso depende de quién está a cargo. Pero ¿qué tal si se enfrentan
cuando llegan a armar la tarima a la cancha Álvarez y les dicen, no, aquí no pueden porque es hasta mañana. Ah, ¿cómo que hasta mañana? ¿Verdad? Pues sí, es que no, pero lo que te digo es que últimamente yo no he visto, gracias a Dios, no he visto ese nivel de confrontación por razones políticas, creo, y ojalá que sigamos así. En general creo que sí, que no hemos tenido violencia. No hemos tenido en general violencia, estamos bien. Y espero que no haya violencia electoral. Y a lo que falta no creo que suceda algo relevante. Pausa, la tercera, regresamos. Bueno, vamos a ir a las conclusiones, pero antes quizá leer los comentarios, es necesario que lo hagamos, ¿verdad? De Twitter, en @elinformantex han llegado varios, por ejemplo, lo que recibimos llamados, ¿verdad? ¿Cómo los primeros no? ¿Tenemos llamada o no tenemos llamada? 22630023 y 22649179. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? ¿Leo los comentarios o no los leo? Pues sí, pero ¿y por qué, pues? Pues sí, pero si el señor Ventura está escribiendo bien, pues... ¿Cuál es el problema de no leer a Ventura? Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, Natamar, que aquí llamamos de Zulután, viendo ahí los panelistas que tiene. Quiero decirle, voy a ser breve en la entrevista. Adelante, amigo, adelante. Lo malo que está pasando en nuestro país con respecto a la delincuencia es lo malo del gobierno que tenemos. Y lo que pasó en San Miguel, eso no le demos tanta vuelta a la tortilla, hombre. El FMLN está acostumbrado a llevar gente de otros municipios a hacer esos revolicos, así como llevan a Salvador universitarios de San Miguel a protestar. Ellos están capacitados para eso. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Natán, te hablo de San Salvador. Adelante, amigo. Mira, Natán, yo no he escuchado hasta este momento propuestas contundentes de los candidatos, ya sean para alcaldes o para diputados. Te voy a poner un ejemplo. La población ahorita está preocupada por la seguridad, el empleo, la educación, y ninguno, oíme bien, Natán, hasta los que vos has invitado ahí a veces, solo un no partidario lo escuché, cómo pueden darle solución para que la gente vaya a votar. O sea, está muy pobre de propuestas estos candidatos. Muchas gracias. Bien, buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Adelante. Aló, muy buenos días. Adelante, amigo. Aló. Sí, está al aire, adelante. Muy buenos días. Le hablamos de aquí de San Salvador. Adelante. Mire, este país hemos estado jodidos porque usted ve la gente que tenemos al frente. Observamos al señor Medrano. Cuando lo atacan o le preguntan acerca del partido FMLN, él se quede callado. ¿Por qué? Porque es de ellos. Entonces, si ahí no se pueden poner de acuerdo y no pueden invertir algo bueno, imagínese al país como por ahí que estamos, como estamos, hermano. Gracias. Muy bien. Buenos días, su comentario y ¿de dónde me llama? Buenos días. Usulután, adelante. Óigame, yo quiero hacer una observación por ahí. La verdad que la gente se utiliza para boicotear cualquier evento. Y ahí quedó demostrado quedó demostrado que hay personas pacíficas que queremos un cambio rotundo. Feliz día para todos. Gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Amanda Costa. ¿De dónde? De El Salvador. Adelante, amiga. ¿Cómo? Adelante. De El Salvador. Adelante, mi amiga. Yo la verdad que me siento como decepcionada con los partidos. Sí, yo me siento desconsolada de los partidos
porque todos dicen que van a arreglar todos los problemas y no se arreglan. Y resulta de que el señor Coto dice de que todo va a la baja y todo va a la baja, y resulta que yo tengo unos locales aquí en San Ramón, lo están extorsionando. Tengo una casita allí en la San Pedro, la están extorsionando. Todos los negocios de allí los están extorsionando, y la policía, y el señor Coto dice que todo va a la baja, y todos los diputados y todos, no se mira nada claro. Gracias. Muy bien. Más llamados. Buenos días. Su comentario. ¿De dónde me llama? Buenos días. Aquí en Tibucatlán. Adelante. Yo una recomendación le voy a hacer a los diputados y a los políticos de este país. Vayan viendo qué cárcel de preferencia van a hacer en El Salvador para los que van a ir para adentro, igual que está sucediendo en Guatemala desde hace 1 año y medio, desde hace 2 años y medio. Porque la misma ola viene para El Salvador. Y esos diputados involucrados con el narcotráfico, que cuando usted va allá a Guatemala y habla con el extraditado Mario Ponce, con el extraditado Jorge Mario Paredes, con el extraditado tal, y se los mencionan como grandes amigos, los guanacos, el diputado de Chalate, el diputado de Santana, y cuando les mencionan que les ayudan a jalar la carga de 500 kilos, todo eso lo sabe Estados Unidos, eso ya lo saben, y Estados Unidos no actúa en el momento, ellos esperan, pero y eso es que en El Salvador se haga algo, porque todo lo que ellos dicen es verdad, pero el meollo de todo este problema es la corrupción, no es otra, es la corrupción. Muy bien, gracias. Leo comentarios en @elinformantex, dice: en mi caso puedo pagar una guardería donde les dieron atención antes de llegar a los 5 años, pero no les puedes decir eso a una persona con poca educación y que nunca supo cómo evitar un embarazo. El Estado debe crear condiciones para legislar en ese sentido. Dice, es la reacción, entonces no tenga hijos que no pueda atender. Simple, dice Marvin, ¿verdad? Los niños van a la escuela los 3 porque no hay condiciones familiares para que uno de los padres los cuide en casa. Es lo que yo te decía. Pero uno tiene que ser responsable a la hora de tener hijos, porque uno tiene que atenderlos y cuidarlos. No puedes tenerlos y mandarlos a una guardería. Vamos, parte de la educación. Carolina Bertrán, felicitaciones a su panelista y usted, diferentes pensamientos, pero con interés de cambiar nuestro país, en sincero, porque traspasa cámara. Bonito día para ustedes. Don Tony, la desintegración familiar en la clase pobre y media baja se la debemos a Arena Oficial, que eliminó la agricultura y vendió la idea de El Salvador a las maquilas. Así vemos el hombre ciudadano, hijos y la mujer trabajando. La agricultura Don Tobar no nos compare con otros países drogos, dice. Alonso Luis, los políticos corruptos que tenemos harán cualquier propuesta estúpida con tal de ganar votos, tal como cumplirán ninguna de estas, pues todo lo que quieren es seguir en el hueso. En el hueso, sí. Ernesto Yarvido dice: señores, aquí no hay comunistas, lo que sí se definen son comunistas de cafetín, lo que existe en el país es la lucha por el poder y acaparar los negocios del gobierno y un montón de tontos que creen en ellos. Una muestra, el acaparamiento guerrillero en la U. Bueno, 2 minutos tenemos, Juan Ramón. Mira, fíjate que alguien ahí planteó una cosa real, que es lo que habíamos dicho nosotros, de que no hay propuestas contundentes, convincentes de parte de los candidatos. Entonces es más fácil tirarle piedras al gobierno y decir lo que no se ha hecho bien, cuando lo que necesitamos es que digan qué van a hacer ellos para resolver el problema grave que tenemos de la seguridad y el problema de la Policía Nacional Civil. Cómo la depuramos, cómo la apoyamos y cómo la hacemos un buen instrumento para combatir efectivamente la delincuencia. Esa es la discusión realmente de fondo, positiva. No, yo le doy la razón a la gente de estar decepcionada de los candidatos. Realmente no hay propuestas inteligentes, digamos, novedosas y realmente reales. Estamos ante unas elecciones realmente pobres. Bueno, miren, Marvin, por favor, lo tuyo. Lamentar los actos del fin de semana en San Miguel. Los migueleños no somos así, y estoy claro que si había un empate técnico, esas acciones del fin de semana, que puede revertirse o no en contra de Miguel Pereira, van a influir en la decisión del 4 de marzo. En definitiva, claro que sí. Había mucha indignación en el bueno, mañana en Izalco hay un triple homicidio en la mera ciudad. Es cerca.
en la periferia, digamos, pero sí estamos en eso ya. Vamos en ruta hacia Izalco para poder darle cobertura a este triple homicidio. Y quiero decirle que mañana tengo debate por San Salvador. Viene Norman Quijano, viene Rolando Mata y viene uno que quiere llegar por primera vez, que es Ramón Curi, ¿verdad? A los tres hay que preguntarle, y bueno, ¿y San Salvador? ¿Y esto de que es la ciudad con el mayor índice de homicidios? Bueno, probablemente. Buenos días para todos.